Pues buenos días, estamos aquí en otra de nuestras entrevistas bajo nuestro lema Primero las personas siempre, y hoy tenemos a una persona muy especial para nosotras, a una persona que conocemos desde hace muchísimo tiempo, a una persona con la que hemos trabajado y sobre todo una persona que ha hecho de este lema que tenemos en este canal también su lema personal de profesión. Alberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy ¿Cómo bien, estás? encantado de estar aquí con vosotras, contigo. Y sí, sí, es decir, encantado de tener una conversación, porque esto yo me lo tomo como una conversación de colegas, ¿no? De que estamos un poco en el mismo barco, dentro de esta tempestad que nos está pasando un poquito a todos. Y nada, encantado de compartir pues cómo veo yo la profesión y, bueno, al menos los aprendizajes que estoy teniendo, ¿no? Porque yo creo que al final a todos un poco nos está pasando un poco por encima toda esta revolución digital, empresarial, pandemia, ¿no? Y estamos un poco todos aguantando el tirón, ¿no? Entonces, Viendo a pues yo ver qué pasa, ¿no? Viendo a ver si encantado salimos de de... compartir un poco lo que a mí me sirve. Pues yo también muy feliz. Yo digo nosotras, Virginia al final no ha podido estar en esta entrevista, pero como si lo estuviera. La Desde perdonamos, la Goblen, la perdonamos. perdonamos. Desde Goblen muy felices de tenerte, te conocemos las Muy dos bien, y muy bien. queríamos hacer una entrevista a alguien que estuviera muy metido y conociera mucho el tema de la consultoría para que nos pudiera hablar precisamente de cómo ha cambiado, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, el enfoque de consultoría, y enseguida nos viniste a la cabeza porque quién mejor que tú, Alberto, con el carrerón que llevas en consultoría justamente para hablarnos, ¿no? de este cambio. Alberto, pues bueno, coincidimos con él hace muchísimos años en la época de Ujú, Hey Group en varios ujú, proyectos con multinacionales, y él pues ha seguido con una trayectoria en el extranjero, viviendo en Canadá, luego ha decidido volver y ahora está en una etapa que ya nos contarás a lo largo de la entrevista, en que estás ujú, montando tu propio proyecto, también centrado en ujú, las personas y también centrado en la consultoría. Y esto nos lleva a ujú. la primera pregunta, Alberto, que nos gustaría hacerte precisamente con esta evolución, ¿no? Esta evolución del concepto de consultoría. ¿Cómo la has percibido tú? ¿Cómo se ha trabajado este concepto de cercanía tan vinculado siempre a la consultoría, que de alguna manera se ha transformado? No digo se ha perdido, ¿no? Pero sí que la distancia y lo remoto lo ha transformado. ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, primero de todo, de nuevo agradecerte la iniciativa que tenéis. Yo creo que esto de compartir entre colegas, creo que esto es una idea fantástica, ¿no? Lo segundo, también a mí me gustaría un poco poner en valor la idea de la profesión de consultoría, ¿no? Es decir, que lo llamemos profesión, ¿no? Porque yo creo que en el fondo el consultor de siempre, pues nuestro rol no es fácil, ¿no? Estamos un poco siempre entre dos aguas, tenemos demandas y yo creo que la profesión la necesitamos poner en valor y profesionalizar, ¿no? Yo creo que tú y yo sabemos de lo que hablamos, ¿no? Es decir, al final tenemos que estar siempre muy formados, tenemos que estar siempre muy al tanto de las tendencias y yo creo que esto de la profesionalización de la profesión, esto ya es un primer paso, ¿no? ¿Qué nos ha pasado, no? O al menos tal y como yo lo estoy viviendo, ¿no? Sí, yo creo que ahora nos ha atropellado un autobús llamado pandemia, pero que efectivamente, ¿no? Sí, yo creo que ya los cantos de sirena ya venían desde hace algunos años, ¿no? En mi caso, ¿de qué me he beneficiado? Como apuntabas antes, ¿no? Es decir, yo un poco por mi inquietud profesional en toda mi vida profesional que tú conoces, pues bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en otros países, Canadá, comentabas, también en Inglaterra, y efectivamente las cosas que yo veía de la profesión, de cómo se ejercía la profesión en esos países, pues me hacían pensar que era algo que tenía que venir, que nos tenía que venir. Te digo ejemplos concretos, ¿no? Claro, Canadá es un país que es como toda Europa, de grande, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que pertenecía al equipo de Canadá Oeste y claro, había gente de Manitoba, de Winnipeg, de Yukon,
claro, las reuniones o eran híbridas O no eran, ¿no? o no eran, ¿no? Mm. Por decirte un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, y uno siempre pensaba un poquito hacia atrás y veías las enormes improductividades que había internamente como consultores y en nuestra relación con nuestros clientes, ¿no? Mm. Entonces yo creo que esto es algo que nos ha venido, ¿no? Este bofetón, que es la pandemia, nos ha venido, es decir, hemos entrado todos en pánico ante lo que nos viene y simplemente pues es algo que un poco tenía que venir, ¿no? En mi caso, como lo estoy viviendo, como lo estamos viendo un poco todos los de la profesión de consultoría, este rol siempre un poco entre dos aguas, bueno, ha sido evidentemente unos años, porque yo creo que ya llevamos desde 2020, 2021, en fin, hablábamos de, vemos la luz al final del túnel. Bueno, vamos a ver, hablaremos de ello un poquito también según cómo lo veo, pero sí que es verdad que en cierta manera nuestra profesión está cambiando. Yo no sé si está mutando, es una palabra también que también quizás es un poquito rimbombante, pero yo creo que sí, porque aunque nuestro posicionamiento como consultor sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, un poco ir a las organizaciones, escuchar, observar, facilitar procesos, sí que es verdad que las intervenciones ahora son diferentes. Yo nunca hubiera imaginado que yo podría o que yo pudiera facilitar una sesión de comité de dirección de clarificación estratégica o de definición de objetivos online. Nausica, tú te imaginabas esto hace unos cuantos años, ¿no? Yo creo que nadie se lo imaginaba, ¿no? Porque al final Nadie. hay muchas situaciones de estas en las que la confianza, ¿no? y la cercanía son un factor clave. Pues bueno, cuesta de imaginar en otro formato, que al final lo hemos hecho, ¿no? Pero de alguna manera se tiene que conseguir trabajar también, ¿no? O conseguir Sí, paliar, sí, ¿no? sí, yo creo que tenemos que aprender nosotros y tenemos que enseñar también nosotros, ¿no? Porque a veces el cliente tiene miedo, ¿no? Y esto habrá pasado, os habrá pasado a vosotros también, o sea, es como un nuevo aprendizaje, ¿no? Y yo recuerdo que pues en 2020 pues justo había explotado la pandemia y en fin, yo tenía una serie de proyectos y en el caso de este cliente que te voy a comentar, pues recuerdo que no, vamos adelante. Claro, evidentemente una sesión de comité de dirección de 8 horas de manera híbrida se tiene que convertir en 4, en 3, bueno, hay que parcializarlo, ¿no? Como tú sabes, ¿no? Y yo recuerdo que después de la facilitación, después del ejercicio que hicimos, que salieron cosas bastante productivas, ¿no? Y yo recuerdo que bueno, lo hice en Zoom, colgué el Zoom y a los 5 o 10 minutos le llamé al cliente, que era en este caso el cliente era el director de recursos humanos de una empresa tecnológica. Y le llamé porque yo pensaba, digo, no me van a contratar nunca más, este proyecto se ha acabado y Alberto, este es tu fin, ¿no? Porque claro, yo ya pensaba, digo, la pandemia, y oye, me felicitó y me dijo, oye, lo has facilitado muy bien, hemos llegado a los resultados que queríamos conseguir. Y en menos tiempo, Adelante. además, ¿no? Y en Hemos menos ahorrado. tiempo. Y entonces, claro, digo, pero hombre, pero esta es tu opinión. Y dice, no, acabo de hablar con el CEO y me ha dicho que adelante. Bueno, pues es un poco un aprendizaje para todos, ¿no? Es decir, ostras, yo creo que la idea que promovéis vosotros, que insisto, yo creo que os felicito porque este cambio de paradigma o es híbrido o no será, ¿no? Yo creo que esto evidentemente ha venido para quedarse y yo creo que todos tenemos que trabajar en esta línea, ¿no? Es decir, oye, compartir. El otro día puse un post de una intervención que hice pues, con un cliente que lo hice presencial, aquello de que uno recupera sensaciones, ¿no? Es decir, ostras, Casi parece la excepción, yo lo vi el post, ¿no? sí, Lo sí, escribías sí, como sí. si, wow, ¿no? Algo presencial, ¿no? O sea, se han invertido un Sí, poco los sí, y papeles. es verdad, y oye, somos animales sociales, pero oye, igual no hay que hacer de 8 horas, igual hay que hacer de 4, ¿no? Y hacer más partidos y seguramente entrevistas individuales, bueno, pues proyectos, como ya conoces, ¿no? Pues
muevo en los proyectos de gestión de management, desarrollo de directivos, evaluación de directivos, asesoría de recursos humanos. En los proyectos de evaluación, pues hombre, igual hay que hacer un assessment center y oye, pues seguramente tendrá que ser presencial, pero más reducido. Pero oye, las entrevistas de devolución de informes se hacen digitalmente. Que tú y yo hemos viajado a Madrid para hacer devoluciones de 2 horas y hemos perdido todo el día. Bueno, yo creo que esto ha venido para quedarse y yo creo que es lógico que en nuestra profesión no nos afecte, ¿no? Decías antes, ¿cómo me está cambiando? Pues después del pánico inicial y viendo que las cosas funcionan, hombre, a mí sí que me está un poco preocupando, no sé si es la palabra, pero sí que es verdad que desde el punto de vista más allá de las intervenciones que ya hemos hablado, pues que hoy tienen que ser presenciales y tienen que ser también virtuales, me está preocupando un poquito el fenómeno llamado de la brecha digital. ¿Y esto qué quiere decir? Sí que estoy viendo, y este término acuñado que efectivamente todos lo conocemos, desde el punto de vista de demanda, es decir, de clientes que necesitan un apoyo de consultoría en organización, en personas. En mi caso, lo pongo encima de la mesa, la mayoría de los clientes pertenecen al área de IT, al área de e-commerce, al mundo de las tecnologías, ¿no? Y oye, bienvenido sea, ¿no? Y es bueno que el mundo de las tecnologías y IT pues vean con buenos ojos que un consultor de management o de desarrollo directivo pues esté ahí ayudándoles. Oye, perfecto, ¿no? Pero sí que es verdad que veo otros sectores, ¿no? Pues sector salud, sector educación, que son críticos y que tú y yo sabemos que cuesta ver este proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que un poco estoy viendo que está un poco cambiando, ¿no? Y quizás, y acabo, porque hoy me haces una pregunta y te cuento aquí 10 minutos. Ya creo que has contestado casi a todas, ya, Alberto. Desde el punto de vista de demanda, de que se me está pidiendo, a veces nos movemos los consultores de personas entre personas u organización, ¿no? Quizás por el momento actual en el cual necesitamos nuevas organizaciones, necesitamos nuevas estructuras, necesitamos reinventarnos, clarificarnos, ¿no? Un poco lo que de alguna manera he estado haciendo yo, pues sí que es verdad que se me está pidiendo un poco más en esta línea, el mundo de la organización. Las personas también, ¿no? Pero es como, ostras, este barco que tenemos lo tenemos que volver a rediseñar, ¿no? Y esto es bueno que también esté pasando, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos dura esta post-pandemia. Veamos si estamos ya en post-pandemia. Uno ya no sabe dónde se halla, o sea... En fin, no lo sabemos todavía, pero sí que es verdad que un poco los tiros van por ahí. Alberto, el rol de consultor, y esto creo que estaremos de acuerdo los dos, siempre ha estado muy asociado a un factor de confianza, ¿no? Al final las empresas eligen a sus consultores, pues, entre otras cosas, ¿no? Cuando confían en ellos. Claro, la distancia y lo remoto y la confianza, bueno, no es que no vayan de la mano, pero cuesta un poquito más. ¿Cómo crees o qué solución nos puedes ofrecer para seguir trabajando, ¿no? Conseguir cultivar la confianza incluso cuando no podemos estar ahí, estar presentes? Sí. Es difícil, ¿no? Es difícil porque somos animales sociales y el hecho de vernos, de tocarnos, ¿no? Es importante, ¿no? No sé, en mi caso, qué fórmula utilizo, ¿no? En el caso de mi nuevo proyecto, pues hombre, tengo muy claro que ahora mismo lo que hay que utilizar mucho es las redes sociales, ¿no? Es una de las vías en las que tienes que aprovechar, ¿no? Porque no te conocen, porque no saben quién eres, porque no sabes a qué te dedicas y oye, comentábamos antes, ¿no? Nosotros sí que tenemos nuestros clientes, nuestros contactos, que estos, pues hombre, ya te conocen, ¿no? Y sí que es verdad, yo cuando empecé mi nuevo proyecto, lo primero que hice fue, oye,
defíneme cómo hago las cosas, ¿no? Intenté un poco decir, oye, necesito conocerme, ¿no? ¿Cuál es mi contribución de valor? Y por supuesto salían cosas como las que tú has dicho. Confianza, cercanía, todo esto es muy importante. ¿Qué tienes que hacer? Pues poner en la balanza pues más cosas, ¿no? Tienes que ser más proactivo, tienes que compartir más. Yo creo que al final el hecho de compartir, bueno, pues es clave, ¿no? Antes quizás no hacía tanta falta, te veían más, estabas más en presencia, ahora eres un ente digital, ¿no? Y lo que tienes que hacer es proponer, ser proactivo, compartir y poner encima de la mesa tu aportación, tu estilo, tu manera de hacer las cosas y que luego se corresponda con la realidad, lógicamente, ¿no? Porque no se trata de generar ahí una imagen que no es, ¿no? Pero es aprovechar las webinars, aprovechar los LinkedIn posts, que se vea una cierta línea argumental, ¿no? Y esta es un poco la vía que yo utilizo. Más allá de esto, lógicamente, vía virtual o vía presencial, generas confianza escuchando, observando, siendo respetuoso y sobre todo valorando que el que realmente tiene el coraje de abrir cada día su empresa y su proyecto es el cliente, ¿no? Y que aquí estamos para ayudar, ¿no? Y esa es un poco mi fórmula, ¿no? También algo que me ha servido cuando he trabajado en multinacionales y ahora de manera más personal, pues es el hecho de no adoptar un rol de mago, ¿no? De persona que tienes una fórmula mágica y que vas a ayudar y le vas a hacer una transformación de la noche al día y ser humilde, ¿no? De decir, oye, pues mira, yo intentaría ir por aquí, esta es mi proposición de valor, pero bueno, que uno no tiene todas las respuestas, ¿no? Entonces, de manera virtual o presencial, este es mi estilo, ¿no? De intentar generar confianza en el otro, ¿no? En el cliente, ¿no? Entonces, bueno, intento ir un poco por ahí. Has hablado, Alberto, de proactividad, de compartir, de escuchar, de humildad. ¿Qué otras competencias crees que le harán falta al consultor del mañana? Bueno, que ya es el de hoy, ¿no? Sobre todo para todas aquellas personas que se están planteando meterse en esto, ¿no? En el tema de la consultoría a fecha de hoy, post pandemia. Es interesante esta pregunta porque, bueno, tú ya has visto mi página web y cuando he estado durante estos 2 años o año y medio de pandemia, que bueno, pues he aprovechado un poco, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Decir, oye, vamos a parar, vamos a ver dónde estamos, qué es esto de la pandemia, qué significa y bueno, pues cómo puedo ser capaz de, hasta cierto punto, reinventarme, ¿no? De decir, oye, pues esto es lo que puedo ofrecer al mercado y a los clientes, ¿no? Entonces, no sé si calificarlo como sueño, ¿no? Pero sí que algo que tengo en mente es intentar crear una cierta escuela de consultores. Esto, en fin. A ver, cuéntanos. Esto suena diferente, por lo menos. Sí. Esto es algo, primero, esto es algo que va conmigo, la enseñanza, la formación, la capacitación. Sí que tengo la sensación que la profesión de consultoría, que lo hablábamos al principio, esto es algo que tenemos que reforzar, ¿no? Es decir, yo creo que como rol, como posicionamiento social, pues esto es algo que hay que darle un empuje, ¿no? Es un poco mi sensación. ¿Y por qué lo digo esto? Pues porque seguramente el valor que se le da a la aportación de un consultor en este país y en otros países, quizás países más anglosajones,
yo lo veo muy diferente, ¿no? Y en estos países que te estoy hablando, pues la profesionalización es muy alta, la exigencia es muy alta y hay una querencia por la certificación, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto tú ya lo conoces también, que has viajado y es verdad, ¿no? Es decir, muchas veces aquí exigimos poco al consultor, ¿no? Yo creo que tenemos que elevar el nivel, tenemos que, ¿no?, poner la barra alta. Entonces, en ese sentido, ser capaz de diseñar un programa en el que pueda, pues más allá de poner mis propias experiencias, estructurar bueno, pues un corpus de conocimiento para que el rol, el posicionamiento, las habilidades, ¿no?, de un consultor, pues esto es algo que me motiva mucho, ¿no? Entonces es algo que le estoy dando vueltas. Si vas a la página web ya verás que pone escuela de Lo he visto ya, consultores lo he visto. coming soon. Coming soon. ¿Y qué Todavía. habilidades crees que se podrían trabajar ahí, Alberto? Así, si Sí, nos puedes dar un poco de spoiler, ¿eh? sí, no, bueno, en fin, hablo muy en general, ¿no? Pero si yo tuviera que valorar a un consultor, si le tuviera que ¿Mm? contratar para mi empresa, la primera cosa que pediría sería flexibilidad. Pedimos a todos nuestros clientes, ¿no? Empatía, flexibilidad, ¿no? Inteligencia emocional. Ya lo hemos visto en la pandemia. El consultor ha de ser flexible, ha de adaptarse en canales, en virtualidad o no, en productos, en soluciones. Yo creo que esto es algo que tiene que ir en nuestro ADN. Tenemos que ser hiper flexibles, ¿no? Y esto es algo, pues, que hay que intentar enseñar o entrenar desde ese punto de vista, ¿no? Te hablo un poquito más desde el punto de vista del ADN del consultor: flexibilidad, valentía y coraje, ¿no? Yo creo que sonríes porque efectivamente nosotros tenemos que ser muy valientes y ser capaces de decirle al emperador que está desnudo, ¿verdad? Y esto muchas veces se nos contrata para esto, para decir al CEO que quizás un poquito su estilo de dirección o sus valores o sus skills tienen que modificarse y contar que se nos puede quemar en la hoguera en cualquier momento. Pero bueno, este es nuestro rol, ¿no? Por tanto, por tanto, tenemos que ser flexibles y tenemos que ser valientes. Y yo creo, y un poco por cerrar la idea de profesionalizarnos más y de elevar el listón, yo creo que el consultor cada vez más tenemos que ser más estratégicos. Y a mí me gusta decir, ¿no? Porque, en fin, dentro de mi mantra de quién soy, pues consultor estratégico, porque efectivamente las personas y la organización son estratégicas. Pero claro, esto se dice mucho de boca, ¿no? Y se nos dice, ¿no? Pero vamos realmente a bajar al terreno y cómo somos capaces de poner a las personas en el centro, como tú bien dices, que me encanta tu mantra, siempre. Esa es la clave, ¿eh? Siempre. Y cómo ayudar a la organización a que esto sea así, a sistematizar los sistemas y los procesos necesarios para que esto sea así, ¿no? Entonces, en fin, respondiéndote un poco a abuela pluma, flexibilidad, valentía y estrategia. Añadiría otra, que me viene ahora a la cabeza. Yo creo que, y esta es nuestra gran oportunidad y es nuestra gran amenaza en este momento, ¿no? Yo creo que ahora mismo o somos híbridos o no seremos, o somos transformadores o no seremos. Si adoptamos un entorno o una perspectiva transaccional, reactiva, pues seguiremos estando donde estamos, ¿no? Pues eso, cerca de recursos humanos, ayudando a recursos humanos a implementar gestión de talento, formación directiva, que está muy bien, pero yo aspiro en esa escuela de consultores a intentar generar profesionales que estén cerca no solo de recursos humanos, que ayer hablabais también en esta entrevista de recursos humanos, ¿no? Esto se ha quedado pues, efectivamente muy antiguo, sino estar cerca del CEO, del director general, ¿no? Ahí tenemos que estar. Y entonces, por eso, esa valentía, ¿no? De decir, de dirigirnos al director general,
Claro, en nuestro caso, en mi caso más que en tu caso, porque yo tengo unos años más que tú, la seniority ayuda, ¿no? Es Ujú, verdad. Ahora ujú, ya nos sentimos confiados, ¿no? De dirigirnos a un CEO y decirle, si quieres ser transformador, si quieres cambiar la cultura, eres tú el ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos un poquito más de ascendencia. Los jóvenes se lo tienen que ganar un poquito. ujú, Pero ser más estratégico y más transformador creo que debería ser otra de las asignaturas que podría, ujú, ujú. podría pensar. Pero bueno, coming soon, ¿eh? Coming soon. Coming soon. Has dicho algo que me salgo un poco del guión, Alberto, porque somos Venga, flexibles, somos consultores, somos flexibles. Has dicho algo que me ha llamado la atención y es lo de elevar el listón. Y digo me ha llamado la atención porque yo creo que tenemos a ver qué opinas tú, un lastre, ¿no? Los consultores la típica imagen del consultor que llega a la empresa y te cobra por decirte lo que ya sabías, ¿no? Después de prepararte un dossier muy, muy bien presentado y con muchos logotipos y demás. ¿Cómo se puede trabajar contra este estereotipo y contra esta imagen? Porque realmente hay de esto, ¿no? No es que no sea así, pero está muy extendido, ¿no? Y aquí sí que creo que en el nuevo rol del consultor es algo que habría que transformar. ¿Cómo lo ves tú? sí, totalmente de acuerdo. Y es un poco la mala fama que tenemos, ¿no? Mm. La fama de entrar en una organización y decir, bueno, pero si esto yo ya lo he dicho antes y nadie me ha hecho caso, ¿no? Lo veo desde dos perspectivas. Yo creo, y también uniendo la profesión de consultoría, ¿no? Es aquello que se suele decir de si la profesión, si el consultor no existiera, habría que inventarlo, ¿no? O sea, muchas veces yo tengo la sensación que, pues no digo grandes cosas grandilocuentes, es Ujú, decir, al final tú y yo lo que decimos es lo que hemos aprendido, lo que hemos ujú. leído, oye, y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y es verdad, porque al final dentro de las organizaciones no existe la distancia crítica necesaria para tener una visión de La helicóptero perspectiva. y es verdad. Y entonces yo creo que de eso no nos tenemos que avergonzar. Yo creo que yo lo asumo esto, yo lo asumo y pues, efectivamente. Es así. Pero es así. Yo creo que esto es parte de nuestro rol, ¿no? Y por eso yo creo que lo tenemos que asumir. Es la profesión de consultor, es decir, un tercero que dice lo que ya se sabe, pero oye, a veces lo decimos con unas palabras muy, muy, muy chulas y hacemos referencia a Peter Drucker, a Simon Sinek y tal, y tío, esto es fantástico, Mm, ¿no? mm. Entonces, yo creo que es verdad, es algo que tenemos que asumir, pero en mi caso creo que lo tenemos que asumir desde el rol, desde nuestro rol, Con que muchas dignidad, veces con dignidad, con ¿no? dignidad, tenemos que asumirlo con mucha dignidad. Eso sí, yo creo que una vez que ya lo dices, lo que sí que se nos tiene que exigir es, vale, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿No? Ujú, Si al ujú. final lo del emperador desnudo, etcétera, etcétera, está muy bien. Oye, lo dice un consultor o una consultora llamada Nausicaa y oye, pues tiene sentido, es verdad. Venga, Nausicaa, ayúdanos. Y nosotros aquí tenemos que ser valientes, ¿no? Decir, vale, pues mira, el proceso que habría que hacer sería esto. Y tú, CEO, director general, lo primero que tendrías que hacer sería A, B, C y D. De nuevo, valentía, flexibilidad, un poco lo que hablábamos antes, Ujú, ¿no? ujú. Es fácil, entiéndeme, fácil ser transaccional y oye, mira, también hay que tener mucha dignidad de hacer cosas transaccionales, ¿eh? Ujú. Una formación, una evaluación de directivos, una asesoría de recursos humanos, pero cuando queremos realmente transformar, pues tenemos que sacar a la luz pues lo que tú y yo hemos aprendido con los años, ¿eh? Pues observar, escuchar, ser honestos y proponer caminos de mejora, ¿no? Ujú. Que yo creo que al final no están escritos, ¿no? Yo recuerdo, yo he tenido muy buenos maestros, al final tú y yo, ¿no? Que hemos compartido pues la misma compañía y en mi caso pues yo que he tenido otras consultoras de las que aprender, ¿no? Al final tú y yo estamos aquí porque hemos tenido buenos maestros, ¿no? Ujú, Y, ujú. y hemos aprendido, ¿no? Y de la persona que más aprendí desde el punto de vista de profesión de consultoría, fue una persona que cuando íbamos a un cliente
no iba ni con PowerPoints ni con Words, iba con una libreta en blanco y un bolígrafo. Ahora esto suena un poco Sería muy dinosaurico, vintage esto ahora, ¿no? dinosaurico, y sí, sí, y yo pensaba, pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir? Y en el fondo, esto es lo que se nos pide, ¿no? Escuchar, observar, ser flexible y a partir de ahí, evidentemente, nuestras cabecitas deberíamos ser capaces de diseñar un proceso de transformación o de desarrollo que sea útil para esa empresa. Pero bueno, esto no siempre es Ahí posible. estamos, ahí estamos. Y ahí estás tú, Alberto, que después de tantísimos años trabajando para otras compañías y otras Bueno, consultorías, tantísimos, tantísimo, tantísimo. bueno, no, no somos juniors, ¿eh? Has decidido pues dar forma a tu proyecto personal con tu nombre y apellidos y con tus ideas y con tu misión. Cuéntanos un poco de esta nueva etapa Sí, que has iniciado este proyecto, Alberto. bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Desde hace un par de años, pues bueno, he decidido crear mi propio proyecto. De nuevo, ¿no? Es un poco la consecuencia de años de aprendizaje y de intentar un poco bueno, elegir aquellas soluciones de desarrollo organizativo y desarrollo de personas que creo que pueden ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues he estado durante unos meses, la palabra reinventarse, no lo sé, he intentado encontrarme a mí mismo, ¿no? Decir, bueno, al final, Alberto, ¿tú qué haces? ¿Para quién lo haces? Y bueno, intenta un poco definir las soluciones que pueden ayudar más, ¿no? Me he centrado en 3 grandes pilares, en la consultoría de management, en la formación y en la evaluación de directivos y en la asesoría de recursos humanos, ¿no? Son un poquito las 3 grandes áreas que en definitiva he estado haciendo durante todos estos años, ¿no? Y entonces, bueno, poniendo mi granito de arena desde las certificaciones, como te apuntaba antes, que he ido acumulando durante estos años, y bueno, pues intentar ofrecer estos servicios a mis clientes, contactos y bueno, pues todo ese gran mundo que está fuera de nuestros contactos y nuestros clientes y que el mundo digital a día de hoy pues bueno, te ofrece y lógicamente pues no te lo acabas, ¿no? Al final soy un poco optimista, tiendo a ser optimista y decir, oye, pues yo quiero trabajar con gente de Norteamérica, de Latinoamérica y esta es la gran oportunidad. De hecho, comentábamos antes, ¿no? Yo ahora mismo tengo a clientes canadienses, clientes en el País Vasco también, porque como sabes, pues ejerzo de vasco viviendo en Cataluña. Y bueno, pues esta es el gran proyecto que ahora mismo un poco estoy desarrollando. Es un momento magnífico, en plena pandemia, de iniciar De un proyecto. reinventarse, pero es ahí ¿Eh? cuando se reinventa la gente no se reinventa cuando todo va bien, ¿no? Es verdad, es verdad. Mm. Y eso, ¿no? Es decir, yo creo que a todos nos ha entrado el pánico, a todos, a ti y a mí, Sí, sí. a clientes finales, es decir, nadie sabe hacia dónde va a ir todo esto, ¿no? Bueno, tenemos que estar atentos, tenemos que aprender, tenemos que ser flexibles e intentar, desde la humildad y el respeto, ayudar a todas las organizaciones. Alberto, nos has compartido un montón de ideas interesantes, para hacer un poquito de resumen y de cierre, de ese paso del consultor de antes al de ahora que conserva un poco lo de antes, ¿no? Pero se le añaden esas nuevas competencias que hacen falta. Nos has hablado de humildad, de escucha, de tener cada uno su propio estilo, de ser proactivo y de compartir, como algunas de las principales competencias. Y de esa capacidad de poder transformar, ¿no? Desde la flexibilidad, desde la valentía y el coraje, ¿no? Que son características que creo que también compartimos, ¿no? Y estamos de acuerdo en que hacen falta para poder aportar ese valor añadido, ese enfoque estratégico que en definitiva hace falta en todas las organizaciones. Me ha gustado mucho ese elevar el listón con esa idea de escuela que te ronda, que personalmente creo que es una muy buena idea y algo muy necesario, porque el mundo de la consultoría es un saco enorme, ¿no? Yo tenía una jefa que decía,
está muy prostituido este mundo y es cierto, ¿no? Entonces, Sí. bueno, creo que puede ser una buena manera de poner un poco de orden de cara al nuevo rol del consultor del futuro que ya está aquí. Y bueno, nos has compartido para finalizar tu proyecto personal, que además lleva tu nombre, donde ofreces consultoría, evaluación y asesoría de recursos humanos. Sí. No he sido muy original, he puesto mi nombre dentro de mi proyecto, o sea Bueno, que al no he final, sido muy original. lo que tú has hecho, o sea, un poco visto desde aquí, ¿no? Tu proceso de reinvención ha consistido en ponerte a ti en el centro, es decir, en ya no ir de la mano, ¿no? de otras empresas o consultorías, sino decir, bueno, pues ahora ya tengo el bagaje necesario para poner mi nombre, ¿no? Y cuéntanos, Alberto, dónde te puede encontrar la gente que le parezca tu enfoque interesante, quiera contactar contigo, danos Sí, alguna referencia de sí, web sí, o de lo sí. que tú quieras. Sí, bueno, mi página web se llama Alberto San Pedro, www.albertosanpedro.com y bueno, ahí está todo, ahí está un poco pues las soluciones que aporto y, bueno, pues donde me podéis contactar. Intento, como he comentado antes, aprovechar las redes sociales a través de LinkedIn, Twitter, intento ser activo, tengo aquí en Parecerme, Nausicaa, creo que vosotras también estáis trabajando muy fuerte ahí, pero creo que lo que decíamos, ¿no? Es ese valor, ¿no? A día de hoy, ¿cómo generas confianza? Pues hay que intentar estar presente, ¿no? Y promover contenido y Es yo que no creo que se puede no estar, o sea, es una de no se esas, puede no es estar. como el tema del híbrido, ¿no? Tú puedes decir que quieres trabajar en presencial 100%, pero al final es algo que va a ser así y no se puede no estar ahí donde tú estás diciendo ahora, ¿no? Es decir, No, hay que estar total, donde nos pille ya un pelín totalmente, totalmente. menos jóvenes, ¿no? Bueno, sin más, yo también agradecerte tu invitación de nuevo. Creo que ha sido una conversación como si no hubiera un Zoom delante, porque este tipo de Sí, como una conversaciones de las aquellas, tenemos ¿no? Que teníamos de tiempo aquellas. atrás, ¿no? Y oye, encantado para lo que necesitéis. Pues un placer, Alberto, tenerte en este canal donde las personas son lo primero y donde pues compartimos experiencia, ¿no? y trayectoria con personas como tú que siguen con ese lema, ¿no? a lo largo de sus años. Gracias de nuevo y Gracias a bueno, ti. oye, cuando tengas más montado el tema de la escuela, hacemos otra entrevista porque creo que puede ser un canal más, ¿no? para difundirlo y para que ya nos cuentes cosas más concretas. Muy bien, encantado. Gracias, Alberto, y gracias a todos. Gracias.